Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Proverbios capítulo 12 fue que le dije, ¿verdad? Vamos a leer. Yo creo que salté. El 11 dice aquí. 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Pueden tomar asiento. Hoy quiero hablarles, y alguno dirá, pastor, usted tiene problema. La segunda parte de un mensaje que comencé a predicar en el 2009. Ahora me entendieron, ¿verdad? El destino de los soberbios, segunda parte. La soberbia, a veces llamado vanidad, o es sinónimo también de orgullo o arrogancia, se considera el pecado fundamental y para algunos la madre de todos los vicios. La soberbia en ocasiones es usada como sinónimo de orgullo, sentimiento de superioridad de uno mismo con respecto a las demás personas, y transmite también altivez de espíritu y el sentimiento de considerarse superior a las demás personas. Algunos consideran que el primer pecado cometido fue un acto de soberbia por Satanás cuando se rebeló contra Dios y se negó a reconocer al Altísimo. También se entiende que la soberbia fue la trampa que sedujo a toda la humanidad representada en Adán y Eva cuando aceptaron la invitación de la serpiente para desobedecer a Dios, creyendo la mentira de que serían iguales a Dios. Por eso, hoy en día, ser un soberbio no genera rechazo como en otras épocas. Al contrario, se cree que es una cualidad necesaria para demostrar grandeza, importancia o relevancia dentro de la sociedad, cualquiera que ésta sea, sobre todo en el mundo occidental. A nadie lo miran con desdén porque sea un soberbio. Al contrario, mucha gente termina siguiéndolo o reconociéndolo porque ese será su verdadero valor. Ahora, ¿qué piensa Dios de la soberbia? Dentro de las normas de Dios, ¿cómo se valora la soberbia? ¿Cuál es el destino de los soberbios de acuerdo a la Biblia? Yo creo que son tres preguntas fundamentales para nosotros poder fijar posición alrededor de la soberbia. Y creo que esto es importante porque nos ayudará a identificar la realidad de qué tanto la soberbia ha penetrado en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conducta y de qué manera quizás con sutileza ha colocado estilos de vida, comportamiento, particularidades de nuestro carácter que no traen gloria a Dios y que nos pueden arrojar un final catastrófico en nuestra vida. ¿Qué dice la Biblia de los soberbios? Es interesante cuánto la Biblia habla de la soberbia. Y si usted tiene un dispositivo electrónico, una Biblia electrónica, yo le sugiero que ponga esa palabra en el buscador. Y usted se va a sorprender
¿Cuánto dice la Biblia y cuántas veces refiere el tema de la soberbia en la Biblia? Por lo tanto, es un tema importante. Antes uno tenía que, en el mundo análogo, uno tenía que buscar una concordancia, la famosa concordancia Strang, para encontrar en letras súper minúsculas todas las referencias bíblicas. Ahora con un buscador usted inmediatamente encuentra todas las veces que hace referencia. Y yo saqué algunas de esas referencias para que podamos observar cómo ve Dios o qué dice la Biblia de los soberbios y también comenzar a identificar la opinión de Dios alrededor de la soberbia o de los que practican la soberbia. En el libro de Números, capítulo 15, versículo 30, encontramos al Señor instruyendo a su pueblo por medio de Moisés y trazando pautas con relación a las ofrendas. Y les declara, más la persona que hiciera algo con soberbia, refiriéndose a ofrendas, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Es bueno resaltar que cuando en la Biblia aparece cortar, generalmente cuando se refiere a los seres humanos es... En Deuteronomio 17, Dios hablando de las reglas de su pueblo o que su pueblo debería seguir cuando llegara a la tierra prometida en cuanto a la administración de justicia, le dice, 17:30 de Deuteronomio, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural, me equivoqué ahí, se repitió ahí. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. Pero vámonos al Salmo 40. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice algo muy valioso en el Salmo 44. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Llama dichosos a los que ponen en Jehová su confianza y no se fijan en los soberbios, porque los soberbios atraen. Los soberbios comienzan a darse las ínfulas de grandeza y a mucha gente le gusta. Dicen que para tú tener seguidores, tú tienes que comenzar a creerte una gran cosa. Y yo lo he visto, sobre todo en campaña política, uno ve unos sujetos que están a veces candidateándose y ellos no los conocen ni su familia muy bien, pero ellos andan con escolta y mandan una avanzada. Me pasó el 1 de enero con un candidato que llega un señor y me dice, yo soy de la avanzada de fulano de tal. Y yo digo, ¿y quién es fulano? Porque yo no lo conocía ni en pintura, pero ya él tenía avanzada, como si fuera un presidente o alguien. Pero, y tú veías, andaban varias personas con esa persona, preparándole dónde se va a sentar, cómo se va, por qué puerta va a entrar, y todo el aparataje. Bueno, la persona ya estaba creyéndose que había llegado al cargo. Más adelante Salomón en el libro de los Proverbios sentencia muchas veces la opinión de Dios sobre la soberbia cuando declara, por ejemplo, en el capítulo 8, verso 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. También dice en el capítulo 12, cuando viene la soberbia, verso 2, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y para completar en el mismo capítulo, verso 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu.
Yo pudiera seguir buscando citas bíblicas que hablan de la soberbia y vamos a encontrar que siempre hay una opinión negativa de parte de Dios con respecto a los soberbios y a todo el concepto de la soberbia. Y yo creo que nosotros debemos quedar claro que Dios rechaza a los soberbios, a quienes actúan y viven guiados por la soberbia. A Dios no le agrada la soberbia. A Dios no le agradan los soberbios. Dios no comulga con esa gente. Y eso para nosotros debe ser algo a tomar en cuenta, porque muchas veces la sociedad va imponiendo conceptos y estilos de vida y uno lo va absorbiendo y no se detiene a pensar o a meditar si son agradables a Dios o son rechazados por Dios esos conceptos. Y decimos, bueno, pero el que no cacarea su huevo, nadie se entera que lo tuvo. Hermano, tenga cuidado con esa filosofía popular que vamos adoptando. Yo creo que tiene uno que estar siempre con el discernimiento de espíritu, identificando cosas raras que pueden dañar su vida, porque Satanás es experto en manipulación. Y la manipulación comienza vendiendo mentiras como si fueran verdad. Es decir, falacias. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al destino de los soberbios? Bueno, yo quiero centrar la respuesta a esta pregunta en dos casos que hay en la Biblia, los cuales son bien aleccionadores en relación con el destino de los soberbios. Y yo creo que eso hay que ponerlo o tenerlo muy presente. Hay dos casos. El primero es el de Nabucodonosor, que mucha gente lo conoce. Y el segundo es el caso del rey Herodes Agripa I. Y voy a comenzar con el más conocido, que es el de Nabucodonosor, que aparece en Daniel capítulo 4. Este rey de Babilonia, entre el periodo 605, entre el año 605 al 562 antes de Cristo, fue un rey muy exitoso. El esplendor de Babilonia llegó al más alto nivel con Nabucodonosor. Fue un gran constructor, levantó templos, grandes avenidas y una de las maravillas del mundo conocida como los famosos jardines colgantes de Babilonia, que fueron construidos en honor a su esposa Amitis. La arqueología y el mundo ha reconocido los jardines colgantes de Babilonia como una de las maravillas, como una de las obras más impresionantes de la historia humana. Ese fue Nabucodonosor. Y dice la Biblia que Nabucodonosor parece que con frecuencia se sentía muy grande, muy importante. Hermano, yo le voy a decir algo. Es que cuando tú estás en el poder, cuando la gente te rinde honores y cuando todas las puertas se te abren y todo el mundo dice loas a ti, llega un momento que tú piensas que tú eres la gran cosa. Uno se puede creer la gran cosa. Si todos los días te están diciendo, wow, usted es tremendo. Wow, increíble, impresionante. Tú dices un chiste, guau, 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 guau. Y todo el que ha trabajado, por ejemplo, en política y en instituciones públicas, sabe que esos son unos ambientes duros de eso. Ahí viven diciéndole cosas bonitas al que está arriba, que eso no tiene punto de comparación. No le besan los pies porque no se puede a veces. Yo no sé usted, hermano, pero yo he visto gente muy poderosa de este país
derretido delante de una autoridad que yo me he quedado asombrado. Y yo digo, ¿cómo? Y yo creía que fulano no hacía eso. Yo fui al sepelio de un familiar de un presidente que no está en ejercicio. Y yo me quedé asombrado porque casi se arma un rebú con la silla donde se iban a sentar, cerca del famoso que había perdido un familiar. ¿Ustedes se recuerdan la silla? ¿Cuál era el juego que hacían los muchachos? Que ponían 3 sillas y ponían 4 muchachos a dar vuelta. Había uno que se caía siempre, ¿verdad? Bueno, parece que era así. Pero ahí yo estaba viendo gente muy poderosa, muy rica, muy importante para la sociedad. Pero detrás del favor del que estaba en el trono. Y por eso uno tiene que entender, por ejemplo, a Nabucodonosor. Nabucodonosor conquistó, hizo grandes cosas. Y yo me imagino que todo el mundo lo celebraba. Y él, dice la Biblia, que en un momento se paseaba por los pasillos de su palacio diciendo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi fuerza. Óigame, cualquiera se cree grande. Ahora de repente Dios, por medio de un sueño, le advierte lo que le pasaría si continuaba con su actitud arrogante y soberbia. En principio le hizo caso. Y luego de 12 meses, un año, se olvidó de la advertencia y continuó con su arrogancia y altivez de espíritu como todo un soberbio. ¿Y qué le sucedió? Verso 29, capítulo 4 de Daniel. Al cabo de 12 meses, paseándose en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y dice el verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Muchas veces encontramos en la Biblia que Dios manda profetas, emisarios, a dar un mensaje, pero aquí no. Aquí fue directo. Parece que la soberbia del tipo estaba tan alto que Dios dijo, no tengo tiempo para mandarle mensajero. Se lo dijo directo. Y dice la Biblia, en la misma hora, verso 33, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves como las de las aves del cielo. Wow. Algunos le llaman licantropía a esa enfermedad. Nabucodonosor fue humillado por Dios en rechazo directo a la soberbia y la arrogancia que había en su corazón. Dios lo puso a vivir como un animal. Yo creo a veces, y yo sé que el Señor me perdona, pero a veces yo quiero que el Señor convierta a unos cuantos animales. No que lo convierta en animal, porque ya lo son. Lo que yo quiero es que lo ponga a caminar en 4 patas. Por arrogantes y soberbios.
Pero qué bueno que Dios no es como nosotros. Dios es un Dios de amor y misericordia. El otro caso quizás no se conoce tanto, porque casi no se predica de él, es el de Herodes Agripa I. Fue rey de Palestina entre el año 37 al 44 después de Cristo. Y entre sus hazañas está que mató al apóstol Jacobo, el hermano de Juan. Y encarceló a Pedro, al apóstol Pedro. Él mata a Jacobo y como le gusta a un grupo de gente, él mete preso a Pedro. Usted lo puede ver en Hechos capítulo 12, verso 1 al 5. Y dice en la Biblia que Herodes se había enojado con los de Tiro y Sidón porque de alguna manera se habían rebelado contra él. Pero esta gente, cayendo en cuenta que dependían de la benevolencia de Herodes para vivir y comerciar, aprovecharon que se había vestido con sus vestiduras reales y se pusieron de acuerdo con un servidor del rey y le hicieron aclamaciones, arengas y loas al rey diciendo: voz de un Dios y no de un hombre. Y dice la Biblia en Hechos 12:23 que de repente un ángel del Señor lo hirió por cuanto no le dio la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Oiga bien, mire lo parecido. Herodes está en el siglo I. Y lo de Nabucodonosor fue casi 1000 años, 700 años, 7 siglos antes de Cristo. Entonces estamos hablando de temporadas muy diferentes. Ahora, la reacción de Dios es la misma. Herodes está recibiendo aclamaciones de un grupo de gente que se le estaban buscando porque se dieron cuenta que se habían metido en rojo, se habían buscado un problema protestando en contra de Herodes. Y cuando se dieron cuenta hablaron con Blasto, un servidor de Herodes, y le dijeron: avísanos cuando él se ponga la ropa real, cuando él venga para acá, para nosotros es un bulto. Yo lo estoy explicando en dominicano. Y ahí le hicieron su show. Y usted sabe que cuando la gente está exaltando al otro, se le va el seguro y dice cosas que no la piensan muy bien. Voz de Dios y no de hombre. Es decir, ya Herodes Agripa era un Dios. Y es una conducta recurrente en los seres humanos. ¿Y cuál fue la reacción de Dios? Un ángel del Señor lo hirió y murió comido de gusanos. ¿Cuál fue el destino de Herodes Agripa? Herido de muerte por un ángel del Señor. Y murió prácticamente, casi inmediatamente, podrido en gusanos. Una cosa rarísima. ¿A qué me lleva esto? Y quiero dejar con ustedes 3 conclusiones, que es el centro de lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón en esta noche. Número 1, el destino de los soberbios es la de caer bajo la ira y el juicio de Dios para muerte física y eterna, como le sucedió a Nabucodonosor y a Herodes Agripa I. Hay que pensar en eso. Dios rechaza a los soberbios. Y Dios dará lecciones ejemplarizadoras, aun cuando sean personas poderosas humanamente hablando, como ocurrió con estos 2 gobernantes en sus respectivas épocas. Y esta semana hay un presidente suramericano que se ha pasado de la raya. Y yo le garantizo a ustedes que Dios dará un ejemplo, como lo dio con un presidente de un país vecino al de él. Porque Dios no tolera a los soberbios.
Si tú quieres provocar la ira de Dios, sigue con tu soberbia. Si tú quieres ver el juicio de Dios rápido sobre tu vida, sigue de soberbio. Porque lo que encontramos en la palabra y lo que encontramos en la historia es que Dios no tolera a los soberbios. Se le acaba la misericordia rápido con los soberbios. Y eso debe llamar nuestra atención, como ocurrió con estos dos gobernantes en sus respectivas épocas. Número 2, el orgullo y la soberbia, que no le quepa la menor duda a nadie, son conductas diabólicas. Son inspiraciones que vienen del mismo infierno. Son conductas que son inspiradas por el diablo, aunque el mundo las promueva. Y debemos apartarnos de ellas porque simplemente nos cierran el cielo. Yo veía ayer en una noticia internacional hablando de una joven artista norteamericana. Creo que el nombre era Selena Gómez, algo así. Y hablaban una historia de lo que ha pasado con su vida. En la cúspide. De repente ha estado sufriendo unas crisis mentales. Unos tormentos en su mente que no puede vivir ni coordinar nada. En el mismo periódico, después, el mismo día en el periódico, vi un poco la historia de otra artista norteamericana, Britney Spears, hablando de las batallas legales que había tenido. Y se ve una mujer vieja, destruida, explotada. Y uno pudiera seguir presentando ejemplos de gente que ha estado en los niveles de grandeza delante del mundo y de la sociedad. Y cómo de repente caen de bruces. Y cómo de repente pierden todo su brillo. Y todo el esplendor que el mundo en un momento le dio, de repente desaparece y casi nadie quiere estar con ellos. Casi nadie quiere que lo vean junto con ellos o lo miran con pena y hasta con desprecio en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque el destino de los soberbios siempre es malo. El Salmo 51, un salmo escrito por el salmista David, luego de su proceso, el proceso donde cometió pecado y fue confrontado por Dios y Dios le dio la oportunidad y se arrepintió. Aquí David en el verso 17 de este Salmo 51 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo que David está diciendo, el que se humilla, Dios lo recibe. El que se baja de la nube donde el pecado lo colocó, Dios lo recibe. Pero al soberbio Dios lo rechaza y lo mira de lejos. Eso debe ser algo importante para nosotros. En tercer lugar, los soberbios se exponen a la ira de Dios sobre ellos, porque como Dios no la pasa por alto, desata su ira sobre ellos. Y Salomón lo dice muy elocuentemente en el verso 25 de Proverbios capítulo 15, cuando dice: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Está diciendo, Dios se lo va a tomar a pecho en contra de los soberbios y se va a identificar con los necesitados. El profeta Isaías en el capítulo 2, verso 12, dice algo poderoso sobre esto en la misma dirección. Cuando declara: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá
sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido. Tremendo. Pero el profeta Jeremías, el Señor le da una palabra tan fuerte o más fuerte que toda esa. Jeremías 50, 31 en adelante dice el Señor hablando a través del profeta: he aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor. Yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Lo que yo quiero transmitir en esta noche es lo siguiente. Cuando uno vive como un soberbio, uno termina provocando la ira de Dios contra uno. La conducta de altivez y de soberbia produce el enojo de Dios y la ira de Dios contra uno. Y eso es peligroso. Porque generalmente Dios quiere actuar con amor y misericordia para con el ser humano. Pero cuando se trata de la soberbia, Dios como que no mide mucho, no tiene mucha tolerancia contra la gente. Y esto debe llevarnos a nosotros a meditar en la necesidad de ser humilde. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los humildes. El salmista también dice que Dios resiste a los soberbios y acepta a los humildes. Nosotros debemos revisar nuestras actuaciones. Nosotros debemos hacer un análisis hacia adentro. ¿En qué yo estoy actuando con soberbia? ¿Por qué me estoy conduciendo? ¿Porque Dios me ha bendecido? ¿Porque Dios me ha dado algún tipo de gracia? ¿Porque tengo alguna belleza? ¿Porque tengo alguna gracia? ¿Porque tuve algún logro profesional o material? ¿Qué me está llevando a tener esa conducta? Yo creo que eso debe ser parte de nuestras oraciones. Señor, yo quiero siempre vivir con humildad. No importa donde tú me lleves, no importa lo que tú hagas conmigo, no importa lo alto que yo pueda llegar. Siempre quiero tener un corazón quebrantado y humilde, reconociendo que toda gracia, que toda bendición, que todo favor ha sido como un regalo tuyo para mi vida. La belleza pasa. A veces cuando estamos jóvenes no nos damos por nadie. Es que yo estoy bueno. Es que yo me veo bien, dice la muchachita. Es que yo estoy para mí. Pero de repente le cae un aceite caliente. O le echan ácido del diablo. Hemos visto muchos casos, tristemente. Tristemente, hemos visto como personas, sobre todo hemos visto casos de mujeres en la flor de su juventud, con belleza, con juventud. De repente Satanás le metió en la cabeza a otro, hacerle un daño y terminan en un estado de humillación terrible y frustrante. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a revisarnos frente a eso y tener cuidado, porque Dios da gracia a los humildes y a los soberbios los resiste. Dios quiere que seamos humildes. El corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. Ah, pastor, es que usted no sabe que yo tengo mi autoestima adecuadamente, porque yo me doy mi valor. Todo eso es humanismo. Todo eso es humanismo. Eso no es cristianismo.
Y tenemos unos choques filosóficos terribles. Por eso yo he predicado y voy a seguir predicando, enfrentando lo que son las filosofías satánicas que nos sacan del propósito de Dios, porque vamos adoptando filosofías de vida. Vamos adoptando. Yo estoy para mí solamente. Ahora yo me voy a dedicar a mí solo o a mí sola. Y comenzamos con esa actitud egoísta, altiva en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Y eso no es de gente cristiana, ni eso es de gente de Dios. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos en Cristo Jesús? Que se despojó de su gloria y de su majestad. Y se humilló hasta lo sumo. Y vino y murió como un cualquiera. Y dice la Biblia, y entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual tendrá que doblarse toda rodilla y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Pero Cristo se despojó de su gloria y de su majestad y actuó con la simpleza que tuvo en jaque, en confusión a la sociedad del siglo I, porque decían, no, que él no puede ser el Hijo de Dios, está demasiado sencillo. Ese es el problema con el sistema del mundo. Y por eso algunos se estaban riendo con lo que yo le conté de lo que me pasó el 1 de enero con una persona. Pero es el código del mundo. El mundo, por ejemplo, usted quiere ver código de grandeza ahora en este país. Jipeta negra. Y me perdona cualquier hermano que tenga una jipeta negra. Si usted no anda de la más larga. Yo tengo un amigo funcionario que cuando lo veo en una jipeta negra y le dije, vea que ya tú eres presidente. Me dijo, no, es que para andar en estos ambientes este es el código. Me dijo. Este es el código. Y es verdad. Porque cuando yo fui al parqueo del lugar donde él trabaja, todos esos vehículos, mientras más largo y más oscuro, eran mejor. Y si le podían poner una centellita. Son los códigos del mundo. Son los códigos del mundo. Códigos del mundo, gente rodeándote. A veces le están pagando por estar alrededor de esa persona. A ellos no les interesa nada de esa persona, pero tienen que estar haciendo un bulto con un traje prieto, una gafa oscura. Son los códigos del mundo. El mundo quiere ver apariencia. El mundo quiere ver cosas que le impresionen para entonces decir, es importante. Pero en el reino de los cielos hay otro código. En el reino de los cielos hay otro lenguaje que se habla. El que quiera ser grande tiene que ponerse chiquito. Y el que quiere que algún día lo tomen en cuenta tiene que ser humilde y sencillo de corazón. Eso fue lo que le pasó a los discípulos. Estaban peleando. ¿Quién es el más grande, Señor? ¿Quién es el más importante aquí? Y Jesús se lo dijo claro. El que se humille será exaltado. Y el que se exalte, ese es el código del cielo. Ese es el código que a Dios le agrada. Ese es el código que a Dios le llama la atención. Nosotros tenemos que considerar nuestra manera de ser. Y hermano, ustedes se sienten identificados con todo lo que he dicho, pero muchas veces hasta con un empleado que tenemos. Siendo una criatura de Dios, lo tratamos como si fuera peor que un animal. Y yo se lo digo con dolor en mi corazón, porque yo he visto muchos casos de esa manera. El que una persona no tenga escolaridad
o que no tenga dinero. El Señor me ha dado lecciones tan poderosas, hermanos. Tan poderosas. Y hay una que la puedo testificar en público. Esta iglesia recibió una propiedad en Bávaro para construir una iglesia en el futuro. Yo se lo he dicho. Pero la persona que Dios tocó para eso y quien era dueño de todas esas tierras, por mucho tiempo estuvo asistiendo a esta iglesia, sentándose por esa Biblia. Y nadie la identificó como una gente poderosa. Nadie. Y cuando el hermano me dice un día, yo quiero dar un solar para la iglesia, para que cuando Dios abra puerta y eso se publique, se llene de gente, ahí pueda. Y honestamente, ¿qué me dijo mi carne? ¿Tú viste la apariencia? Eso me dijo mi carne. Porque así funcionan los códigos humanos. Cuidado si ese hermano no sabe bien lo que te está diciendo. Y el hermano me dijo, yo quiero que usted vaya. Y un día fui con mi esposa y dije, vamos, porque he aprendido a negarme a los deseos de mi carne y hacer lo que yo sé que Dios quiere que haga, aunque mi carne no lo entienda. Y oh misericordia de Dios, para hacerle la historia larga más corta, la iglesia tiene un solar de más de 6,000 metros donado por una persona que nadie pensaba que Dios la iba a utilizar como un instrumento para bendecir a la iglesia. Tenemos que tener cuidado con la soberbia. Los pastores tenemos que tener cuidado con la soberbia. Hay muchos pastores que se han dejado arrastrar por la soberbia. Y no importa dónde Dios te lleve o con quién Dios te ponga a codearte en la sociedad, siempre hay que ser sencillo y humilde de corazón. Porque Dios ama la sencillez de corazón. Ama la humildad sincera. Humilde de corazón. Hay gente que cree que ser humilde es ser pobre. Y yo conozco sacos de pobres que son orgullosos hasta la tambora. No tiene que ver con el dinero que usted tenga. Tiene que ver con lo que hay en su corazón. Tengo que terminar. Termino diciendo lo siguiente: el mayor acto de soberbia, y escúchenme bien los amigos que están aquí y a la distancia, el mayor acto de soberbia es menospreciar y rechazar el amor de Dios demostrado por Cristo Jesús y su obra de salvación para todos los pecadores. Mucha gente se cree hoy que no necesita a Dios. Hay gente que cree que hoy no tiene tiempo para Dios, que ellos están tan altos y encumbrados en sus afanes diarios que se pueden dar el lujo de no prestarle atención al llamado de Dios para su vida. Hoy vi con tristeza, y lo comenté en las redes sociales, cómo daban la noticia de la muerte repentina de un comunicador dominicano que hacía vida en un popular programa de televisión y con el cual cruzamos palabras un par de veces. Y el esposo de una destacada comunicadora de la televisión hispana en los Estados Unidos. Dos personas en plenitud de vida. Uno de ellos murió mientras hacía ejercicio en la mañana. ¿Qué te dice eso? Que tú no puedes posponer, arreglar tus cuentas con Dios. Amigo o amiga que me escuchas aquí o a la distancia, conviértete a Cristo, humíllate. Yo no necesito a Dios en mi vida. Tú necesitas a Dios.
Ah, pero yo no tengo nada de que arrepentirme. Tú necesitas arrepentirte. Ah, no, pero que yo puedo vivir mi vida como a mí me da la gana. Tú no puedes vivir la vida como te da la gana. Dios establece normas y leyes que hay que seguir. Y hay consecuencias para el que no lo sigue. Ah, pero yo no le puedo hacer caso a lo que diga un pastor. No, tú no le vas a hacer caso a lo que diga un pastor. Hazle caso a lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que tienes que entender. Y no importa quién tú seas, socialmente, intelectualmente, económicamente, políticamente, no importa lo que tú seas hoy en día, tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que humillarte y tienes que bajarte de esa nube donde el pecado te ha llevado y humillarte delante del Señor y decirle: aquí estoy, tal como soy. Necesito que me recibas como un pecador y prometo comenzar a vivir la vida que tú quieres. Si lo haces, te irá bien. Si no, el destino de los soberbios será como el de Nabucodonosor y del rey Agripa I. Yo espero que eso no pase contigo, sino que obtempere el llamado de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga. Hemos presentado